La tienda ocupaba una manzana entera de la avenida Presidente Masaryk en Polanco, uno de esos lugares donde silencio era caro y el aire parecía filtrado para no molestar a quienes entraban. Los escaparates exhibían bolsos que valían más que la renta anual de muchos apartamentos de la ciudad, iluminados por una luz tenue, casi religiosa, como si cada objeto fuera un artefacto sagrado reservado para unos pocos. Valeria cruzó la puerta de cristal con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo. Sus firmes tacones resonaron en el impecable suelo, y el guardia de seguridad asintió discretamente, reconociendo en ella al tipo de clienta que no necesitaba ser interrogada. Valeria estaba acostumbrada a las miradas. Con el tiempo, había aprendido a distinguir las miradas de admiración de las envidiosas, a los curiosos de quienes tenían intereses creados. Era joven, elegante, conocida en los círculos adecuados, y su rostro reflejaba la tranquilidad de quien nunca había necesitado consultar el saldo antes de comprar nada. Para ella, esa tienda no era un evento especial, solo una parada más en un día cualquiera. Caminaba entre los estantes como si recorriera territorio conocido, recorriendo los artículos con los dedos sin prisa, segura de que cualquier elección sería posible. Al otro lado de la tienda, casi invisible en ese ambiente cuidadosamente controlado, se encontraba una mujer que no encajaba en ningún sitio. Se llamaba Elena, aunque nadie allí conocía su verdadero nombre. Su ropa era demasiado sencilla, desgastada por el tiempo y el uso constante, pero limpia. Su cabello recogido a toda prisa delataba una rutina rigurosa, y su mirada reflejaba un cansancio que no provenía de una noche sin dormir, sino de años soportando el peso de vivir al margen. Había entrado en la tienda con pasos vacilantes, sintiendo de inmediato la incomodidad de quien sabe que no está invitado a ese espacio. Elena no estaba allí por capricho. Se había pasado la mañana entera paseando por la ciudad, contando monedas en los bolsillos, intentando armarse de valor para entrar. Necesitaba comprar un regalo. No era un regalo cualquiera, y ese detalle le revolvió el estómago. Miró los precios con atención, aun sabiendo que ninguno se ajustaba a su presupuesto. Aún así, algo la impulsaba a seguir adelante, como si irse sin intentarlo fuera peor que la vergüenza de estar allí. Valeria notó a Elena casi de inmediato, pero no por empatía. La notó porque su presencia perturbaba la armonía visual de la tienda. Era como una mancha fuera de lugar, algo que no debería estar allí. Entrecerró los ojos ligeramente y una breve sonrisa irónica se dibujó en sus labios. No era una sonrisa abierta, era la que nace de un juicio silencioso. Observó cómo Elena tocaba una de las bolsas con sumo cuidado, casi como si temiera dañarla con solo tocarla. Una vendedora se acercó a Elena con una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Le preguntó si podía ayudarla, y su tono denotaba más vigilancia que cordialidad. Elena respondió con suavidad, explicando que solo estaba mirando, y se disculpó por cualquier cosa, incluso sin saber exactamente qué era. La vendedora asintió, pero no se movió mucho, manteniéndose alerta, como si esa mujer pudiera representar un peligro invisible. Valeria observaba todo desde la distancia, divertida. Había algo en esa escena que la hacía sentir aún más cómoda en su posición. Era el contraste lo que reforzaba su identidad. Sin darse cuenta, se acercó, fingiendo interés en una bolsa cercana solo para escuchar mejor. Cuando Elena preguntó el precio de algo, le tembló la voz y la cifra que escuchó pareció ser un golpe mortal. Aún así, respiró hondo, como quien no se rinde fácilmente. Fue en ese momento que Valeria rió. No fue una carcajada fuerte, sino una carcajada lo suficientemente clara como para ser oída. Un sonido breve y agudo, cargado de desprecio. Elena se giró, sorprendida, sintiendo que le ardía la cara. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y por un segundo se hizo el silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que las palabras. Valeria no se disculpó. Al contrario, ladeó ligeramente la cabeza y comentó, con naturalidad, que esa tienda no era para todos, que quizás había lugares más adecuados para mirar sin comprar. Algunos oyeron. La vendedora apartó la mirada, avergonzada, pero no intervino. El guardia de seguridad permaneció inmóvil. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Solo quería salir de allí, desaparecer, pero algo en su interior se negaba a huir de aquella humillación. Enderezó la postura, sujetó la bolsa que aún tocaba y respondió con calma que solo iba a cumplir con una cita. Su voz ya no temblaba, y esto irritó a Valeria de una forma inesperada. Valeria se encogió de hombros, como si no le importara, y volvió a mirar los escaparates, comentando en voz alta que algunos confundían el deseo con la posibilidad.
La risa volvió, más corta, más cruel. Elena soltó lentamente su bolso y retrocedió unos pasos. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo inmenso. Cuando se giró para irse, tenía los ojos llorosos, pero no le caían lágrimas. Era un dolor contenido y maduro que no necesitaba espectáculo. Afuera, el ruido de la ciudad la envolvió como una descarga. Elena respiró hondo, apoyándose un momento en la fría pared de la tienda. México seguía vivo a su alrededor, indiferente a esta pequeña tragedia cotidiana. Cerró los ojos unos segundos, intentando recuperar el control. Aún necesitaba descubrir qué la había traído allí. No podía rendirse ahora. Dentro de la tienda, Valeria seguía comprando, eligiendo artículos caros con indiferencia, como si el dinero fuera un detalle irrelevante. La vendedora se apresuró a atenderla, ofreciéndole agua, elogiando sus elecciones, reforzando esa posición privilegiada. Valeria se sentía victoriosa, aunque no sabía exactamente de qué. Para ella, ese episodio se olvidaría en minutos, solo una escena banal en un día tranquilo. Lo que Valeria no sabía, y ni siquiera podía imaginar, era que la mujer a la que acababa de humillar estaba directa y definitivamente ligada a la decisión que cambiaría el curso de ese día. Elena no era solo una pobre mujer intentando comprar algo que estaba fuera de su alcance. Había una razón específica para su presencia allí, una razón que comenzaría a revelarse muy pronto. Y cuando eso sucediera, la risa de Valeria perdería por completo su significado. Elena se alejó de la tienda con paso firme, secándose la cara discretamente, y sacó su celular del bolsillo. Le temblaban ligeramente los dedos a marcar un número que se sabía de memoria. Al contestar, su voz salió controlada, casi fría, como si hubiera cruzado una frontera interior. Simplemente dijo que estaba lista, que ya había visto suficiente y que era hora de resolverlo todo. Al otro lado de la línea, hubo un breve silencio, seguido de una breve respuesta afirmativa. Valeria, todavía rodeada de bolsas de la compra, no se dio cuenta de que el ambiente en la tienda había cambiado. No notó la mirada tensa del gerente al responder una llamada inesperada. No notó la repentina prisa del equipo, la creciente incomodidad, la sensación de que algo no encajaba. Seguía allí, segura de sí misma, sin saber que, en pocos minutos, descubriría que el poder que creía tener era mucho menor del que imaginaba. Y cuando finalmente se presentara el proyecto de ley, no sería ella quien decidiera cómo terminaría todo. Valeria terminó de elegir sus artículos con su habitual tranquilidad, mientras la vendedora ordenaba las bolsas con cuidado, casi con reverencia. El suave sonido de papel al doblarse se mezclaba con la música de fondo, creando una falsa sensación de normalidad. Sin embargo, algo era diferente. El gerente, un hombre que rara vez aparecía en la zona principal de ventas, apareció cerca del mostrador, conversando en voz baja con una empleada. Su rostro serio contrastaba marcadamente con la sonrisa automática que solía mostrar a los clientes importantes. Valeria notó el movimiento, pero lo interpretó como otro intento de halagarla. Estaba acostumbrada a provocar este tipo de reacción. Mientras esperaba a que se concretara la compra, Valeria cogió su celular y empezó a deslizar el dedo por la pantalla, ignorando el mundo que la rodeaba. Aparecieron algunas notificaciones, mensajes de amigos, invitaciones a eventos, cumplidos disfrazados de comentarios casuales. Todo esto reforzó su certeza de que estaba en el lugar correcto, viviendo la vida correcta. El episodio con la pobre mujer ya parecía lejano, casi irrelevante, como una escena sin importancia en un guión repetitivo. Afuera, Elena caminaba por la acera con paso firme, a pesar del torbellino que aún la azotaba. El calor de la ciudad parecía más intenso, el ruido de los coches más agresivo. Pero nada de eso la detuvo. Había tomado una decisión, y esa decisión tenía un peso que no era nuevo. No era la primera vez que la juzgaban por su apariencia, ni la primera vez que alguien creía que no pertenecía a cierto lugar. La diferencia esta vez era que tenía el poder de responder. Mientras caminaba, su mente retrocedió años en el tiempo, hacia una versión de sí misma que ahora parecía casi irreconocible. Recordó cuando ella también cruzaba puertas de cristal como esa sin dudarlo, cuando su nombre era conocido, respetado, mencionado en reuniones importantes. Recordó lo que había perdido y, sobre todo, lo que había decidido abandonar. La vida la había llevado por caminos que pocos comprenderían, y esa mujer dentro de la tienda no tenía ni idea de lo cerca que estaba de la verdad sin siquiera darse cuenta. Elena se detuvo frente a una pequeña cafetería y entró. Pidió un vaso de agua y se sentó junto al escaparate, observando la fachada a lo lejos. Allí,
Respiró hondo, permitiéndose sentir todo lo que había reprimido minutos antes. No era ira lo que le dominaba el pecho, sino una amarga mezcla de decepción y claridad. La humillación dolió, pero también confirmó algo que ya sabía. La gente no ve más allá de lo que quiere ver. Dentro de la tienda, el gerente se acercó a Valeria con una sonrisa contenida, demasiado cortés para ser genuina. Le preguntó si todo estaba bien, si había encontrado lo que buscaba. Valeria respondió con cierto desdén, diciendo que sí, que el servicio había sido satisfactorio, salvo por un pequeño inconveniente. Mencionó, con aire de superioridad, la presencia de personas inapropiadas en la tienda, insinuando que deberían ser más selectivos. El gerente escuchó en silencio, asintiendo, pero su mirada no mostraba acuerdo. Había algo en su actitud que Valeria no pudo descifrar. Mientras se completaba la transacción, un empleado se acercó al gerente y le susurró algo al oído. El hombre respiró hondo, como si se preparara para una conversación difícil. Volvió a mirar a Valeria, esta vez con genuina atención, casi evaluando quién era en realidad. Se disculpó un momento y se alejó, dejando a Valeria sola frente al mostrador. La espera se alargó más de lo habitual. La vendedora evitó el contacto visual, fingiendo ajustar detalles que ya estaban terminados. Valeria empezó a sentirse un poco incómoda, no por ansiedad, sino porque no estaba acostumbrada a que la ignoraran. Cuando el gerente finalmente regresó, su expresión había cambiado por completo. Ya no había sonrisa, solo formalidad. Le informó, con voz tranquila, que necesitaba hablar con ella sobre un asunto importante. Valeria, sorprendida, arqueó las cejas y preguntó de qué se trataba. El gerente explicó que había habido un malentendido con un cliente reciente y que la situación requería una aclaración inmediata. Valeria sintió una creciente inquietud. No le gustaban las sorpresas, y mucho menos que la interrogaran. Al mismo tiempo, Elena terminó su agua y se levantó de la cafetería. Echó un último vistazo a la tienda y cruzó la calle. Cada paso parecía más pesado, pero su postura se mantuvo firme. Al llegar a la entrada, el guardia de seguridad la reconoció. Por un instante, pareció a punto de impedirle entrar de nuevo. Antes de que pudiera hacer ningún movimiento, apareció el gerente y le hizo un gesto claro para que la dejara pasar. El guardia de seguridad obedeció, confundido. Valeria vio entrar a Elena de nuevo y sintió una oleada de irritación inmediata. Esto era demasiado. Antes de que pudiera decir nada, el gerente le pidió que esperara. Elena se acercó lentamente. Su mirada serena contrastaba con la tensión del ambiente. Ya no había sumisión en su postura, ni vacilación. Era una mujer diferente, aunque seguía siendo la misma. El silencio que se hizo fue denso. La tienda entera parecía haberse detenido. El gerente presentó a Elena por su nombre completo, con un respeto que Valeria nunca le había oído a esa mujer minutos antes. Explicó, clara y objetivamente, que no era una clienta cualquiera, sino alguien directamente involucrada en las decisiones más importantes de la empresa que controlaba esa tienda y muchas otras en todo el país. Valeria sintió que se le iba la sangre del rostro. Intentó reír, pensando que era una broma pesada, pero nadie rió con ella. Elena mantuvo la mirada fija, sin triunfo, sin aparente enojo. Solo la verdad. El gerente continuó, explicando que Elena había elegido llevar una vida discreta, lejos de los focos, pero que su autoridad allí era absoluta. Las palabras resonaron en la mente de Valeria como un golpe. Todo lo que creía saber sobre poder, estatus y control empezó a desmoronarse. Las bolsas a su lado parecieron perder el peso simbólico que tenían segundos antes. Intentó justificarse, diciendo que no sabía, que no había querido ofender, pero su voz sonaba vacía, débil. Elena finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. Dijo que no esperaba un trato especial, que no necesitaba ser reconocida, pero que no toleraría faltas de respeto. Explicó que había entrado en esa tienda simplemente para observar, para experimentar en primera persona lo que tanta gente sentía a diario. El episodio había sido esclarecedor. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de arrepentimiento genuino, sino de miedo. Por primera vez, estaba en el lado equivocado de la balanza. Intentó disculparse, con las palabras atropelladas, gestos nerviosos, pero Elena no la interrumpió. Simplemente escuchó, como si ya supiera todo lo que iba a decir. La decisión fue rápida. Elena le informó a Valeria que todas sus compras serían canceladas y que, a partir de ese momento, ya no sería bienvenida en ninguna de las tiendas del grupo. No como venganza, sino como consecuencia. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Valeria sintió que el mundo le daba vueltas. Esa tienda, ese ambiente, esa seguridad que siempre creyó tener, todo se desvaneció ante sus ojos. Lo que quedó fue la tardía comprensión de que la apariencia no define el poder y que el carácter pesa más que cualquier saldo bancario. Elena se giró para irse, sin mirar atrás. Al cruzar de nuevo la puerta de cristal, el ruido de la ciudad la saludó como un recordatorio de que la vida continuaba. Para Valeria, sin embargo, nada volvería a ser igual. Y mientras Elena se alejaba por la avenida, dejando atrás un pasado ya superado, Valeria permaneció allí, mirando el vacío que habían dejado sus propias palabras, comprendiendo finalmente que algunas humillaciones tienen un precio demasiado alto. Valeria terminó de elegir sus artículos con su habitual tranquilidad, mientras la vendedora ordenaba las bolsas con cuidado, casi con reverencia. El suave sonido de papel al doblarse se mezclaba con la música de fondo, creando una falsa sensación de normalidad. Sin embargo, algo era diferente. El gerente, un hombre que rara vez aparecía en la zona principal de ventas, apareció cerca del mostrador, conversando en voz baja con una empleada. Su rostro serio contrastaba marcadamente con la sonrisa automática que solía mostrar a los clientes importantes. Valeria notó el movimiento, pero lo interpretó como otro intento de halagarla. Estaba acostumbrada a provocar este tipo de reacción. Mientras esperaba a que se concretara la compra, Valeria cogió su celular y empezó a deslizar el dedo por la pantalla, ignorando el mundo que la rodeaba. Aparecieron algunas notificaciones, mensajes de amigos, invitaciones a eventos, cumplidos disfrazados de comentarios casuales. Todo esto reforzó su certeza de que estaba en el lugar correcto, viviendo la vida correcta. El episodio con la pobre mujer ya parecía lejano, casi irrelevante, como una escena sin importancia en un guión repetitivo. Afuera, Elena caminaba por la acera con paso firme, a pesar del torbellino que aún la azotaba. El calor de la ciudad parecía más intenso, el ruido de los coches más agresivo, pero nada de eso la detuvo. Había tomado una decisión, y esa decisión tenía un peso que no era nuevo. No era la primera vez que la juzgaban por su apariencia, ni la primera vez que alguien creía que no pertenecía a cierto lugar. La diferencia esta vez era que tenía poder de responder. Mientras caminaba, su mente retrocedió años en el tiempo, hacia una versión de sí misma que ahora parecía casi irreconocible. Recordó cuando ella también cruzaba puertas de cristal como esa sin dudarlo, cuando su nombre era conocido, respetado, mencionado en reuniones importantes. Recordó lo que había perdido y, sobre todo, lo que había decidido abandonar. La vida la había llevado por caminos que pocos comprenderían, y esa mujer dentro de la tienda no tenía ni idea de lo cerca que estaba de la verdad sin siquiera darse cuenta. Elena se detuvo frente a una pequeña cafetería y entró. Pidió un vaso de agua y se sentó junto al escaparate, observando la fachada a lo lejos. Allí, respiró hondo, permitiéndose sentir todo lo que había reprimido minutos antes. No era ira lo que le dominaba el pecho, sino una amarga mezcla de decepción y claridad. La humillación dolió, pero también confirmó algo que ya sabía. La gente no ve más allá de lo que quiere ver. Dentro de la tienda, el gerente se acercó a Valeria con una sonrisa contenida, demasiado cortés para ser genuina. Le preguntó si todo estaba bien, si había encontrado lo que buscaba. Valeria respondió con cierto desdén, diciendo que sí, que el servicio había sido satisfactorio, salvo por un pequeño inconveniente. Mencionó, con aire de superioridad, la presencia de personas inapropiadas en la tienda, insinuando que deberían ser más selectivos. El gerente escuchó en silencio, asintiendo, pero su mirada no mostraba acuerdo. Había algo en su actitud que Valeria no pudo descifrar. Mientras se completaba la transacción, un empleado se acercó al gerente y le susurró algo al oído. El hombre respiró hondo, como si se preparara para una conversación difícil. Volvió a mirar a Valeria, esta vez con genuina atención, casi evaluando quién era en realidad. Se disculpó un momento y se alejó, dejando a Valeria sola frente al mostrador. La espera se alargó más de lo habitual. La vendedora evitó el contacto visual, fingiendo ajustar detalles que ya estaban terminados. Valeria empezó a sentirse un poco incómoda, no por ansiedad, sino porque no estaba acostumbrada a que la ignoraran. Cuando el gerente finalmente regresó, su expresión había cambiado por completo. Ya no había sonrisa, solo formalidad. Le informó, con voz tranquila, que necesitaba hablar con ella sobre un asunto importante. Valeria, sorprendida, arqueó las cejas y preguntó de qué se trataba. El gerente explicó que había habido un malentendido con un cliente reciente y que la situación requería una aclaración inmediata.
Valeria sintió una creciente inquietud. No le gustaban las sorpresas, y mucho menos que la interrogaran. Al mismo tiempo, Elena terminó su agua y se levantó de la cafetería. Echó un último vistazo a la tienda y cruzó la calle. Cada paso parecía más pesado, pero su postura se mantuvo firme. Al llegar a la entrada, el guardia de seguridad la reconoció. Por un instante, pareció a punto de impedirle entrar de nuevo. Antes de que pudiera hacer ningún movimiento, apareció el gerente y le hizo un gesto claro para que la dejara pasar. El guardia de seguridad obedeció, confundido. Valeria vio entrar a Elena de nuevo y sintió una oleada de irritación inmediata. Esto era demasiado. Antes de que pudiera decir nada, el gerente le pidió que esperara. Elena se acercó lentamente. Su mirada serena contrastaba con la tensión del ambiente. Ya no había sumisión en su postura, ni vacilación. Era una mujer diferente, aunque seguía siendo la misma. El silencio que se hizo fue denso. La tienda entera parecía haberse detenido. El gerente presentó a Elena por su nombre completo, con un respeto que Valeria nunca le había oído a esa mujer minutos antes. Explicó, clara y objetivamente, que no era una clienta cualquiera, sino alguien directamente involucrada en las decisiones más importantes de la empresa que controlaba esa tienda y muchas otras en todo el país. Valeria sintió que se le iba la sangre del rostro. Intentó reír, pensando que era una broma pesada, pero nadie rió con ella. Elena mantuvo la mirada fija, sin triunfo, sin aparente enojo. Solo la verdad. El gerente continuó, explicando que Elena había elegido llevar una vida discreta, lejos de los focos, pero que su autoridad allí era absoluta. Las palabras resonaron en la mente de Valeria como un golpe. Todo lo que creía saber sobre poder, estatus y control empezó a desmoronarse. Las bolsas a su lado parecieron perder el peso simbólico que tenían segundos antes. Intentó justificarse, diciendo que no sabía, que no había querido ofender, pero su voz sonaba vacía, débil. Elena finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. Dijo que no esperaba un trato especial, que no necesitaba ser reconocida, pero que no toleraría faltas de respeto. Explicó que había entrado en esa tienda simplemente para observar, para experimentar en primera persona lo que tanta gente sentía a diario. El episodio había sido esclarecedor. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de arrepentimiento genuino, sino de miedo. Por primera vez, estaba en el lado equivocado de la balanza. Intentó disculparse, con las palabras atropelladas, gestos nerviosos, pero Elena no la interrumpió. Simplemente escuchó, como si ya supiera todo lo que iba a decir. La decisión fue rápida. Elena le informó a Valeria que todas sus compras serían canceladas y que, a partir de ese momento, ya no sería bienvenida en ninguna de las tiendas del grupo. No como venganza, sino como consecuencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió que el mundo le daba vueltas. Esa tienda, ese ambiente, esa seguridad que siempre creyó tener, todo se desvaneció ante sus ojos. Lo que quedó fue la tardía comprensión de que la apariencia no define el poder, y que el carácter pesa más que cualquier saldo bancario. Elena se giró para irse, sin mirar atrás. Al cruzar de nuevo la puerta de cristal, el ruido de la ciudad la saludó como un recordatorio de que la vida continuaba. Para Valeria, sin embargo, nada volvería a ser igual. Y mientras Elena se alejaba por la avenida, dejando atrás un pasado ya superado, Valeria permaneció allí, mirando el vacío que habían dejado sus propias palabras, comprendiendo finalmente que algunas humillaciones tienen un precio demasiado alto. A la mañana siguiente, Valeria despertó con una extraña sensación en el pecho, entre ansiedad y vacío. El espacioso y silencioso apartamento parecía más grande que nunca, como si el espacio hubiera sido creado para alguien que ya no estaba. Se acercó a la ventana y observó cómo la ciudad despertaba. Coches en fila, gente corriendo, vidas que continuaban sin darse cuenta de que, para ella, algo se había roto. Tomó su celular y, por primera vez en mucho tiempo, dudó antes de abrir las redes sociales. Los mensajes habían cambiado de tono. Ya no eran invitaciones entusiastas ni cumplidos superficiales. Había preguntas, indirectas, comentarios curiosos. Alguien mencionó un incidente en una tienda de lujo. Otro preguntó si era cierto que habían expulsado a Valeria del local. La incomodidad se extendió rápidamente. Intentó responder con naturalidad, restándole importancia, pero se dio cuenta de que la narrativa ya no estaba en sus manos. Al colgar, sintió un nudo en la garganta. El mundo que siempre la había protegido comenzaba a exponerla. Elena,
Por su parte, continuó con su sencilla rutina. Se despertó temprano, se preparó un café sencillo y se sentó a la mesita de su casa. La vieja radio sonaba suavemente, trayendo noticias de la ciudad, mientras ella organizaba mentalmente las citas del día. Sabía que lo que había hecho no se limitaría a ese episodio. Se avecinaban cambios, y algunos serían visibles, incluso si su nombre permanecía fuera del foco de atención. Al llegar a la modesta oficina donde trabajaba, Elena fue recibida con un respeto sereno. No hubo formalidades excesivas, solo miradas atentas y la comprensión tácita de que estaban a punto de tomarse decisiones importantes. Se sentó en el sencillo escritorio y comenzó a revisar informes, centrándose especialmente en las prácticas de atención al cliente, el comportamiento interno y los criterios que siempre se habían ignorado. El incidente de la tienda no fue un caso aislado, simplemente fue el más visible. Mientras tanto, Valeria intentaba mantener una apariencia de normalidad. Salió a almorzar a un restaurante conocido, pero notó miradas diferentes, susurros discretos, una curiosidad que no iba acompañada de admiración. Se sentó a la mesa, pero la comida perdió su sabor. Cada recuerdo de la tienda volvía con mayor claridad, ya no como un pequeño error, sino como un momento decisivo. Por primera vez, se sintió observada como ella misma solía observar a los demás. A media tarde, recibió una llamada que la dejó paralizada. Una importante colaboración había sido suspendida sin explicaciones detalladas. El tono era cortés, pero distante. Valeria colgó el teléfono con manos temblorosas, dándose cuenta de que su imagen, construida durante años, comenzaba a resquebrajarse. Intentó convencerse de que pasaría, de que siempre pasaba, pero su confianza ya no era la misma. Elena terminó temprano del trabajo ese día y salió a caminar por la ciudad. Le gustaba observar a la gente, socializar, recordar constantemente de dónde venía y por qué había tomado las decisiones que había tomado. Pensó en cuántas Elanes andaban dispersas, entrando y saliendo de lugares donde no eran bienvenidas. La diferencia ahora era que algo había cambiado, aunque silenciosamente. Esa noche, Valeria regresó sola a casa. Se sentó en el sofá y dejó que el silencio llenara la habitación. Por primera vez, no encendió la televisión, no llamó a sus amigos, no buscó distracciones. Se permitió sentir el verdadero peso de lo sucedido. Recordó la frase despectiva, la risa breve, la certeza de superioridad. Todo eso ahora le parecía pequeño, mezquino, cruel. Al otro lado del pueblo, Elena cerró las ventanas y se preparó para dormir. Antes de apagar la luz, miró su teléfono y leyó un mensaje sencillo. «Hiciste lo correcto». Guardó el teléfono y sonrió levemente, no por orgullo, sino por alivio. Sabía que la verdadera justicia no siempre es ruidosa y que la dignidad no necesita público. Al caer la noche sobre la ciudad, dos realidades se consolidaron. Valeria se enfrentó al comienzo de una caída silenciosa, aprendiendo las duras penas que la reputación no se trata solo de estatus, sino de actitud. Elena se mantuvo firme, consciente de que su decisión había abierto un camino sin retorno, un camino donde el respeto ya no sería negociable. Y la historia, lejos de terminar, comenzó a tomar nuevas dimensiones, porque cuando una humillación sale a la luz, expone no solo a quien fue humillado, sino especialmente a quien eligió humillar. Los días siguientes fueron crueles para Valeria, no por la velocidad de los cambios, sino por el silencio con el que todo sucedió. No hubo escándalos públicos, ni titulares a gritos, solo puertas que dejaban de abrirse, respuestas que tardaban más de lo habitual, invitaciones que nunca llegaban. El teléfono, que siempre había vibrado, ahora permanecía inmóvil durante horas, y en el silencio, se vio obligada a escuchar a su propia conciencia, algo que nunca había aprendido a hacer. Intentó convencerse de que era solo un mal momento, una marea pasajera. Se vistió bien, salió de casa, frecuentaba lugares conocidos, pero todo parecía diferente. Las miradas ya no eran de admiración automática, había una curiosidad incómoda, una sutil distancia. Quienes antes reían a carcajadas con ella ahora mantenían conversaciones breves y excesivamente educadas. Valeria empezaba a comprender que el prestigio es frágil cuando solo se sostiene por las apariencias. Una noche, sola en un elegante restaurante, recordó el rostro de Elena con una claridad inquietante. No era la mirada triste lo que la atormentaba, sino la dignidad silenciosa, la calma de quien no necesitaba demostrar nada. Esa imagen se repetía como un eco inquietante. Por primera vez, Valeria se preguntó quién era realmente esa mujer, a la que había humillado sin pensarlo dos veces. Elena.
Por su parte, sintió el peso de las transformaciones de otra manera. Sabía que se habían tomado decisiones, revisado procesos, cambiado criterios. Recibía informes que mostraban ajustes en las políticas internas, programas de capacitación en implementación, despidos silenciosos donde antes reinaba el abuso disfrazado de autoridad. No sentía placer, solo responsabilidad. Cada firma que entregaba contenía historias invisibles, personas que nunca conocería, pero que se verían afectadas por esas decisiones. Una tarde, Elena decidió volver a esa parte del pueblo, no a la tienda, sino a las calles circundantes. Paseó observando escaparates, cafés y gente apresurada. En un impulso casi involuntario, se detuvo frente a la misma manzana. No entró, simplemente se quedó allí, sintiendo que el peso simbólico del lugar perdía su poder. Era como si ese espacio ya no tuviera ningún poder sobre ella. Valeria, al mismo tiempo, se enfrentó a lo que más temía, el espejo social. Una amiga cercana, alguien que siempre la había acompañado en los mejores eventos, fue directa a conocerla. Le dijo que la situación había tenido más repercusiones de las que imaginaba, que algunas marcas ya no querían asociar su imagen con comportamientos considerados tóxicos. Valeria intentó defenderse, explicarse, justificarse, pero se dio cuenta de que sus palabras sonaban vacías, como ecos tardíos. Esa noche, regresó a casa devastada. Se quitó los zapatos, se sentó en el suelo de la sala y lloró como no lo había hecho desde la adolescencia. No era solo el miedo a perder estatus. Era el dolor de darse cuenta de que se había convertido en alguien a quien despreciaba, alguien que usaba a los demás como trampolín para sentirse superior. La humillación que había causado se estaba transformando en una lección forzada. Elena terminó el día contemplando el atardecer desde su ventana. Pensó en cuántas veces había sido invisible, en cuántas puertas se habían cerrado antes de la que ella misma había abierto. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía influir en el futuro. Y eso, para ella, siempre había sido más importante que el reconocimiento. Valeria despertó al día siguiente con una decisión aún confusa, pero inevitable. Necesitaba afrontar lo que había hecho, no para recuperar privilegios, sino para comprenderse a sí misma. Tomó su celular, buscó el nombre de Elena, dudó unos segundos y escribió un mensaje breve y sencillo, sin disculpas elaboradas, solo la pura verdad. Me equivoqué. Y sé que eso no borra nada, pero necesitaba decirlo. Al otro lado de la ciudad, Elena leyó el mensaje en silencio. No respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque sabía que algunas respuestas requieren tiempo. Guardó el teléfono y respiró hondo. La verdadera transformación no estaba en una disculpa, sino en lo que vendría después. Y así, mientras uno aprendía a perder para comprender el verdadero valor de las cosas, el otro permanecía firme, consciente de que poder sin empatía no es más que una ilusión bien vestida. La historia se dirigía hacia un punto en el que ninguno de los dos saldría ileso, pero ambos, de diferentes maneras, se verían obligados a cambiar. Elena tardó 2 días en responder al mensaje de Valeria, no por indiferencia, sino porque necesitaba entender si la petición provenía de un arrepentimiento genuino o simplemente del miedo a perder terreno. Cuando finalmente respondió, fue directa, sin rodeos, diciendo que accedía a hablar, no para aliviar la culpa, sino para establecer límites. Concertó la cita en un lugar sencillo, un pequeño café apartado, donde nadie esperaría encontrarlas. Valeria llegó antes de la hora acordada. Se sentó en la mesa más alejada, inquieta, jugueteando con su vaso de agua repetidamente. Miraba hacia la puerta con cada nuevo cliente que entraba, sintiendo el corazón acelerado. Nunca había estado en un lugar así por decisión propia. Todo allí parecía crudo, demasiado real, sin filtros ni pretensiones tras las que esconderse. Y quizás eso era precisamente lo que hacía que este momento fuera tan difícil. Cuando Elena entró, Valeria reconoció de inmediato su postura firme, su mirada atenta, la misma presencia silenciosa que la había cautivado en la tienda. Elena se acercó a la mesa con paso tranquilo y se sentó sin ceremonias. No hubo saludos exagerados ni sonrisas reconfortantes. Solo 2 mujeres cara a cara, separadas no solo por historias diferentes, sino por decisiones opuestas. Valeria empezó a hablar antes de que el silencio se prolongara demasiado. Dijo que pensaba en ese momento todos los días, que no podía olvidar lo que había hecho ni cómo se había sentido al descubrir quién era Elena en realidad. Pero, intentando justificarse, se dio cuenta de que cualquier explicación sonaba vacía. Él se detuvo, respiró hondo y admitió que había sido cruel no por ignorancia, sino por arrogancia.
Esa palabra le sonó pesada, difícil, pero necesaria. Elena escuchó todo sin interrumpir. Su rostro no reflejaba satisfacción ni enojo. Cuando Valeria terminó, hubo un silencio largo, incómodo, pero sincero. Entonces Elena habló, explicando que el problema nunca había sido lo que Valeria poseía, sino la certeza de que la hacía superior. Dijo que no había entrado en esa tienda esperando un respeto especial, pero que jamás aceptaría ser tratada como invisible. Relató, sin excesivos detalles, cuántas veces ya había pasado por situaciones similares, cuántas puertas se habían cerrado antes de que pudiera siquiera hablar. Valeria sintió el impacto de cada palabra. No era un discurso ensayado, ni una moraleja teatral. Era la verdad, dicha con la serenidad de quien había cargado con ese peso durante demasiado tiempo. Por primera vez, Valeria comprendió que su comportamiento no era un caso aislado, sino parte de un patrón que lastimaba a la gente diario. La reunión terminó sin abrazos ni promesas exageradas. Elena dejó claro que no esperaba nada más que un cambio real, silencioso y consistente. Dijo que las disculpas públicas no valían nada si no iban acompañadas de acciones. Valeria asintió, sabiendo que ese sería el camino más difícil, porque no habría aplausos. En los días siguientes, Valeria comenzó a desaparecer de la escena pública por decisión propia. Canceló apariciones, rechazó eventos y se distanció de entornos donde siempre se había sentido intocable. Empezó a observar más y a hablar menos. En situaciones donde antes habría juzgado, empezó a escuchar. Era incómodo, casi doloroso, pero necesario. No buscaba redención inmediata, solo coherencia. Elena continuó con su vida como siempre, sin cambios visibles. Pero entre bastidores, las nuevas directrices comenzaban a dar resultados. Llegaban informes de empleados que ahora se sentían respetados, de clientes tratados con dignidad sin importar su apariencia. No era perfecto, nunca lo sería, pero era un comienzo. Una tarde, Valeria caminaba sola por una calle concurrida cuando vio a una mujer sencilla ignorada por un dependiente apresurado. Sintió un viejo impulso, la necesidad de mirar hacia otro lado, pero algo en su interior la detuvo. Intervino con cortesía, con firmeza, sin humillar a nadie. Fue un pequeño gesto, casi invisible, pero para ella significó más que cualquier lujo del pasado. Esa misma tarde, Elena recibió un informe con cifras positivas y comentarios espontáneos de los clientes. Cerró el documento y sonrió discretamente. Sabía que no había convencido a nadie, pero quizá había logrado algo más excepcional: provocar la reflexión. La historia de ambos no terminó en amistad ni rivalidad. Terminó en conciencia. Uno perdió certezas para ganar humanidad. El otro mantuvo su dignidad sin necesidad de alzar la voz. Y en ese momento, ambos comprendieron que el verdadero poder no reside en quienes humillan, sino en quienes eligen no ser como ellos. Y ahora, quienes siguen esta historia deben preguntarse, si estuvieran en ese momento, en esa tienda, ¿de qué lado estarían? Valeria empezó a comprender que el verdadero cambio no venía con comodidad. En los primeros días tras conocer a Elena, sintió un vacío difícil de explicar, como si hubiera perdido no solo privilegios, sino toda una identidad. Durante años, se había definido por la mirada ajena, por la validación constante, por la sensación de ser siempre superior, siempre protegida. Ahora, sin esa protección, se veía obligada a vivir con una versión de sí misma que nunca quiso ver. La Ciudad de México permaneció intensa, caótica, vibrante, indiferente al drama personal de alguien que siempre se había creído especial. Valeria caminaba por las calles observando vendedores ambulantes, trabajadores cansados, mujeres sencillas cargando bolsas pesadas. Personas que antes apenas existían en su campo de visión ahora cobraban forma real. Historias imaginarias, vidas enteras desarrollándose al margen del mundo que frecuentaba. Esto la desconcertó profundamente. Empezó a recordar su propia infancia, algo que rara vez hacía. Recuerdos fragmentados de un hogar cómodo pero frío, donde el cariño era reemplazado por exigencias y apariencias. Aprendió desde muy joven que la debilidad no se toleraba, que el estatus era protección, que estar por encima de los demás era una forma de supervivencia. Nunca le habían enseñado empatía, solo actuación. Por primera vez, comprendió que no había nacido cruel, sino que la habían moldeado así. Mientras tanto, Elena lidiaba con otro tipo de carga. El impacto de sus decisiones comenzaba a resonar como olas silenciosas.
Los supervisores veteranos se resistían a los cambios. Los empleados veteranos expresaban su incomodidad con los nuevos patrones de comportamiento, y algunos grupos de presión poderosos intentaban sutilmente presionarla para que diera marcha atrás. Elena sabía que manipular estructuras injustas siempre provoca reacciones, especialmente de quienes se beneficiaban del desequilibrio. Aún así, se mantuvo firme. No alzó la voz, no se justificó en exceso, no explicó más de lo necesario. Su autoridad no provenía de la imposición, sino de la coherencia. Ella creía firmemente que el respeto no podía ser selectivo y que cualquier entorno que normalizara la humillación estaba condenado a volverse tóxico. Esta convicción la sostuvo en los momentos de duda. Valeria también empezó a distanciarse de las redes sociales. El silencio digital era casi tan doloroso como el social. Sin publicaciones, sin comentarios, sin la constante dopamina de la aprobación, había espacio para pensamientos que siempre había evitado. Por la noche, tumbada en su cama enorme, revivía cada detalle del día en la tienda, cada palabra dicha, cada gesto de desprecio. Ya no podía engañarse a sí misma diciendo que era algo insignificante. Ahora lo sabía. Las pequeñas humillaciones forjan heridas profundas. Una mañana, decidió hacer algo que nunca había hecho. Entró en una sencilla tienda de barrio, sin marcas conocidas ni escaparates lujosos. La atendió una mujer de mediana edad, cansada pero educada. Valeria sintió el viejo impulso de corregir, de quejarse, de imponerse, pero se contuvo. Respondió amablemente, la escuchó y le dio las gracias. Al salir, sintió una extraña mezcla de vergüenza y alivio. Fue un gesto mínimo, casi insignificante, pero simbolizó una ruptura interna. Elena, por su parte, fue invitada a participar en una reunión estratégica con líderes de la industria. Era el tipo de reunión que siempre había evitado, pero ahora sabía que era necesaria. Se sentó a una mesa con hombres y mujeres acostumbrados a dominar las conversaciones, interrumpir y minimizar las opiniones. Observó en silencio, como siempre, esperando el momento oportuno. Cuando habló, fue objetiva, firme, imposible de ignorar. Algunos se mostraron molestos, otros sorprendidos. Todos comprendieron que no estaba allí por casualidad. Valeria empezó a darse cuenta de que el verdadero cambio no traía aplausos. Nadie la elogiaba por ser diferente, nadie celebraba su nueva actitud. Al contrario, muchos se distanciaban, incómodos con esa versión menos predecible y menos arrogante de sí misma. Dolía perder esas relaciones, pero dolía aún más darse cuenta de que eran superficiales desde el principio. La soledad se convirtió en una compañera constante, pero también en una dura maestra. En una tarde cálida, Valeria se sentó en un banco del parque viendo jugar a los niños. Pensó en cómo la crueldad social se aprende desde pequeños y a menudo se fomenta. Recordó situaciones en las que se había reído de alguien por ser diferente, solo para sentirse aceptada. Ahora, sentía el peso de esas decisiones. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir quién sería a partir de entonces. Elena recibió un informe que la hizo reflexionar unos minutos. Una compañera le había escrito agradeciéndole los cambios implementados, diciendo que por primera vez se sentía respetada en el trabajo. Elena releyó el mensaje varias veces. No era un reconocimiento público, no era un titular, pero significaba más que cualquier premio. Era la confirmación de que iba por buen camino. Valeria decidió buscar ayuda profesional, algo que antes consideraba innecesario. Durante la primera sesión, le costaba hablar sin justificar ni minimizar sus acciones. Poco a poco, admitió su constante miedo a perder valor, su necesidad de sentirse superior para no sentirse insignificante. Llorar delante de alguien sin tener que actuar fue liberador y aterrador a la vez. Elena también enfrentó conflictos internos. Hubo días en que el agotamiento la abrumaba, días en que se preguntaba si valía la pena soportar tanta resistencia. Pero entonces recordó la tienda, la mirada de Valeria, la indiferencia con la que se había llevado a cabo la humillación. Eso reforzó su certeza de que guardar silencio también es una forma de complicidad. Sus caminos discurrían paralelos, conectados por un mismo acontecimiento, pero transformados en direcciones opuestas. Valeria descendió por escalones invisibles, aprendiendo a vivir sin pedestal. Elena ascendió sin ostentación, sostenida por principios que nunca había abandonado. Ninguna se sentía del todo cómoda en su nuevo lugar, pero ambas estaban más cerca de la verdad. Valeria empezó a participar discretamente en acciones sociales, sin publicidad, sin selfies, sin necesidad de ser vista. Al principio, se sentía fuera de lugar, inadecuada,
casi una impostora. Pero con el tiempo, empezó a escuchar más que a hablar, a aprender más que a enseñar. Descubrió historias duras, realidades que nunca antes había conocido. Cada una de ellas desmanteló un poco más la persona que había sido. Elena observó los cambios desde la distancia. No siguió de cerca la vida de Valeria, ni buscó la validación de su transformación. Creía que el verdadero cambio no necesita testigos. Aún así, sabía que este encuentro había desencadenado algo profundo, y eso, en sí mismo, era significativo. Pasó el tiempo y la ciudad permaneció indiferente, pero algo había cambiado en el tejido invisible de las relaciones. Una humillación que podría haber sido una más se había convertido en un punto de quiebre. Y mientras Valeria aprendía a reconstruirse lejos de los focos, Elena consolidaba un legado silencioso, basado no en el poder ostentado, sino en la dignidad ejercida. Y la historia se encaminaba inevitablemente hacia un momento en que el impacto de estos cambios dejaría de ser meramente interno y exigiría opciones finales y definitivas que separaran la redención del arrepentimiento tardío. El tiempo transcurría de forma distinta para Valeria desde que su vida se había desprendido del eje que siempre la había sostenido. Ya no estaba marcada por acontecimientos, fechas importantes ni compromisos sociales, sino por pequeños momentos de conciencia que surgían sin previo aviso. Una mirada que evitaba el espejo, una vieja frase que ahora sonaba demasiado cruel, un recuerdo que insistía en regresar con nuevos significados. La transformación no fue lineal ni cómoda. Había días en que sentía ganas de rendirse, de volver a ponerse su vieja armadura y fingir que nada había pasado. Pero algo en su interior ya no permitía ese regreso. La ciudad seguía ofreciendo el mismo paisaje de siempre, pero Valeria ahora la recorría con una perspectiva diferente. Las calles del centro, que antes eran simples rutas rápidas entre un punto y otro, se habían convertido en espacios vibrantes. Empezó a notar detalles que siempre había ignorado, rostros curtidos por el sol, los pasos apresurados de quienes cargan con responsabilidades invisibles, los gestos sencillos que sustentan la supervivencia diaria. Se dio cuenta, con cierta incomodidad, de que durante años había caminado por ese mismo terreno sin ver jamás quién lo habitaba. En una mañana particularmente calurosa, Valeria subió al transporte público por primera vez en mucho tiempo. No lo hizo por necesidad económica, sino por decisión consciente. Quería experimentar, aunque solo fuera por un momento, la realidad de la mayoría. Se sentó en silencio, observando su entorno, sintiendo el calor, la aglomeración, la ausencia de privilegios invisibles. No era heroísmo ni penitencia, era un aprendizaje tardío. Allí, nadie la conocía, nadie la admiraba ni la despreciaba. Era solo una persona más. Y esto, paradójicamente, le produjo un extraño alivio. Mientras tanto, Elena vivía días de tensión controlada. Los cambios que había implementado comenzaban a atraer más atención de la que esperaba. Algunos líderes veteranos mostraban incomodidad, no por los resultados, que eran positivos, sino por la ruptura de las jerarquías simbólicas. Personas que siempre se habían sentido superiores ahora se veían obligadas a responder por comportamientos que antes estaban normalizados. Elena sabía que este tipo de transformación siempre encuentra resistencia, sobre todo cuando afecta a privilegios históricos. En reuniones estratégicas, notaba miradas más atentas, conversaciones interrumpidas al acercarse y alianzas silenciosas. No se dejaba intimidar. Sabía que su fuerza no residía en las confrontaciones directas, sino en la claridad de propósito. No necesitaba gritar para hacerse oír. Su presencia, forjada durante años de constancia, hablaba por sí sola. Valeria empezó a escribir, no para publicar, ni para impresionar, sino para organizar pensamientos que ya no le cabían. Escribió sobre el miedo a ser irrelevante, sobre el sentimiento de superioridad como anestesia emocional, sobre el momento exacto en que se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Cada palabra era una herida abierta, pero también un paso hacia la honestidad. Por primera vez, no necesitaba parecer fuerte, simplemente auténtica. Elena, a su vez, recibió una invitación para hablar en un evento cerrado, restringido a líderes e inversionistas. El tema era ética y responsabilidad social. No le gustaban los discursos, prefería la acción, pero comprendió que este espacio podía ser estratégico. Aceptó con la condición de que no la presentaran con títulos grandilocuentes. Quería hablar como observadora, no como alguien que se coloca por encima de los demás. Valeria se enteró del suceso por casualidad, leyendo una discreta nota en un sitio web de noticias. Reconoció el nombre de Elena al instante.
Sintió una mezcla de respeto y miedo. No había resentimiento, solo la conciencia de que esta mujer se mantenía firme, sin necesidad de reinventarse, mientras aún reconstruía sus propios cimientos. Pensó en ir allí, pero decidió no hacerlo. Sabía que ese espacio no era para ella. Todavía no. Llegó el día del evento. Elena subió al escenario sin fanfarrias, vestida con sencillez, acorde con su personalidad. Habló sobre la dignidad, sobre cómo los entornos corporativos reflejan valores sociales más amplios, sobre cómo las pequeñas humillaciones cotidianas moldean culturas enteras. No mencionó nombres, no contó historias personales, pero cada frase transmitía una experiencia real. El atento silencio del público demostró que sus palabras estaban llegando a su destino. Valeria vio fragmentos del discurso más tarde, en casa. Cada frase parecía reflejar directamente lo que había vivido. No se sintió acusada, sino desafiada. Por primera vez, no quiso defenderse, solo aprender. Lloró en silencio, no por culpa, sino por reconocerlo. Esa historia también se refería a ella. En los días siguientes, Elena llegó a ser vista como una figura incómoda para algunos y una inspiración para otros. Recibía invitaciones, críticas veladas y elogios discretos. Se mantuvo firme, sin dejarse llevar por ningún extremo. Sabía que no podía controlar las percepciones, solo las acciones. Y eso le bastaba. Valeria empezó a ser voluntaria en un proyecto comunitario. No lo anunció, no se lo contó a nadie. Al principio, se sentía fuera de lugar, insegura, como si ocupara un espacio que no le pertenecía. Con el tiempo, aprendió a escuchar historias sin intentar corregirlas, a ayudar sin querer mandar. Descubrió que la humildad no consiste en menospreciarse, sino en posicionarse correctamente. Una tarde, mientras organizaba materiales en una habitación sencilla, escuchó a una mujer hablar de una situación humillante reciente en una tienda elegante. Valeria sintió un nudo en el estómago. La historia no era exactamente la misma, pero seguía el mismo patrón. Se dio cuenta de que este comportamiento no era la excepción. Allí comprendió que su cambio personal era importante, pero insuficiente si no iba acompañado de una conciencia colectiva. Elena, al recibir nuevos informes, notó una mejora gradual en los indicadores de satisfacción interna. No era perfecto, había mucho que ajustar, pero el camino estaba despejado. En uno de los documentos, encontró un relato anónimo que describía a un cliente defendiendo respetuosamente a un empleado. Elena sonrió discretamente. No sabía quién era, ni necesitaba saberlo. El impacto estaba sucediendo. Valeria sintió que este pequeño gesto había sido un punto de inflexión. No buscaba la absolución, sino la coherencia. Empezó a hablar abiertamente en pequeños círculos sobre el privilegio, sobre la responsabilidad individual, no como ejemplo, sino como alguien en proceso. Algunos se distanciaron, otros se acercaron. Por primera vez, las relaciones no se basaban en el interés propio, sino en la afinidad genuina. Elena contemplaba la ciudad desde la ventana de su oficina mientras recordaba aquel día en la tienda. Ya no sentía el peso de la humillación, solo la certeza de haber actuado según sus valores. Sabía que no podía controlar el mundo, pero podía elegir no perpetuar la injusticia. Y eso, para ella, era suficiente. Las dos mujeres siguieron caminos diferentes, pero las conectó una profunda transformación. Valeria aprendió que poder sin empatía es vacío. Elena reafirmó que la dignidad no necesita escenario. El clímax se aproximaba no como una confrontación explosiva, sino como una decisión silenciosa y colectiva que definiría quiénes serían cada una a partir de ese momento. Y la pregunta que resonaba, cada vez más fuerte, era simple e inquietante. Cuando nadie te mira, ¿quién elige ser? El cambio más profundo en Valeria no fue visible de inmediato ni fácilmente medible. Ocurrió en el espacio invisible entre el impulso y la acción, en ese segundo de pausa donde antes reaccionaba con superioridad y ahora respiraba antes de hablar. Este breve intervalo llegó a definir sus días. No fue una redención completa, ni una transformación definitiva, sino un proceso honesto, lento e incómodo. Valeria ya no buscaba la aprobación externa, y esto la dejó sintiéndose perdida. Cuando la vida deja de ser una actuación, solo queda quien realmente eres. Algunas noches, se sentaba sola en el silencioso apartamento y extrañaba su antigua versión. No porque extrañara el comportamiento cruel, sino por la sensación de control que le proporcionaba. Ser arrogante era fácil, rápido y eficiente. Ser consciente de sí misma requería un esfuerzo diario.
Requería reconocer límites, admitir la ignorancia, aceptar la incomodidad. A menudo, pensaba en Elena involuntariamente, recordando la serenidad con la que aquella mujer había soportado el ataque en la tienda. No era frialdad, era solidez. Valeria comenzaba a comprender que esa firmeza provenía de algo que nunca había poseído: identidad. La ciudad, siempre vibrante, parecía reaccionar lentamente a los cambios invisibles. Pequeños gestos comenzaron a repetirse en diferentes espacios. Un cliente defendiendo a un empleado, un gerente reprendido por conducta inapropiada, un comentario sarcástico interrumpido antes de que se convirtiera en humillación. No era una revolución manifiesta, sino una erosión gradual de las viejas prácticas. Elena sabía que las transformaciones duraderas rara vez se oyen. Se infiltran, se arraigan y, al notarse, ya forman parte del entorno. Elena empezó a recibir invitaciones de distintos sectores. Algunas mostraban un interés genuino, otras un oportunismo mal disimulado. Con los años, había aprendido a distinguir unas de otras. Solo aceptaba aquellas que permitían acciones concretas. No quería ser un símbolo, quería ser un instrumento. En las reuniones, hablaba poco, pero con precisión. Observaba las reacciones, registraba los silencios, comprendía la resistencia. Sabía que muchos aún la veían como una amenaza al statu quo, y eso no le preocupaba. El cambio real siempre incomoda. Valeria, a su vez, empezó a ser reconocida de una manera diferente. No como un referente ni como una autoridad, sino como alguien que escuchaba. Personas que antes nunca se le habrían acercado comenzaron a hablarle sin miedo. Al principio, esto la asustó. No sabía cómo presentarse sin su vieja máscara. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que no necesitaba impresionar a nadie. Simplemente estar presente era suficiente. Esta simple pero profunda revelación cambió por completo su forma de relacionarse con los demás. En una tarde nublada, Valeria recibió una invitación inesperada. Una organización comunitaria la invitó a participar en un debate sobre consumo consciente y responsabilidad social. La invitación no mencionaba su pasado ni su puesto anterior, solo su nombre, seguido de una solicitud sincera. Valeria dudó. Se sentía insegura, temerosa de parecer oportunista, de ser vista como alguien que buscaba el perdón público. Pensó en negarse, pero algo la impulsó a aceptar. Quizás era hora de afrontar su incomodidad abiertamente. Elena se enteró del suceso días después, a través de un informe informal. No le sorprendió. No sentía orgullo ni desconfianza, solo una serena curiosidad. Sabía que el verdadero cambio no sigue guiones predecibles. Cada persona encuentra su propio camino, e interferir en ese proceso rara vez ayuda. Se mantuvo centrada en su trabajo, preparando una nueva ronda de directrices que afectarían directamente las prácticas de atención a gran escala. Llegó el día del círculo de discusión. Valeria entró al sencillo espacio con el corazón acelerado. No había escenario ni micrófonos, solo sillas dispuestas en círculo. Gente común, historias reales, miradas atentas. Cuando le llegó el turno de hablar, se le quebró la voz. No intentó sonar contundente. Admitió que venía de un lugar privilegiado, que había aprendido a las malas el impacto de las pequeñas acciones. No mencionó nombres, no dramatizó. Habló con una honestidad incómoda. Hubo silencio, luego preguntas, algunas duras, otras curiosas. Valeria respondió lo mejor que pudo, sin defensas elaboradas. Salió agotada, pero extrañamente en paz. Elena, ese mismo día, afrontó una reunión crucial. Un grupo influyente presionaba para suavizar ciertas medidas, alegando que podrían dañar la imagen de las marcas tradicionales. Elena escuchó atentamente y respondió con datos, informes y consecuencias. No alzó la voz, no cedió al juego político. Al final, dejó claro que no estaba allí para proteger imágenes, sino a las personas. La decisión se mantuvo. Al salir de la sala, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la claridad de estar en el lugar correcto. Valeria empezó a recibir mensajes de quienes habían participado en la conversación. Algunos le agradecieron, otros le hicieron preguntas y otros simplemente compartieron sus experiencias. No intentó responderlos a todos, pero leyó cada uno con atención. Por primera vez, sintió que su voz no se usaba para imponerse, sino para tender puentes. Era un nuevo rol, aún frágil, pero real. Elena empezó a notar más cambios estructurales. Los indicadores mejoraron, la rotación de personal disminuyó y los conflictos internos se gestionaron con mayor transparencia. No era una utopía,
Había fallas, pero el ambiente ya no toleraba el comportamiento abusivo como antes. Sabía que este progreso era el resultado de múltiples acciones, no solo de su decisión inicial. Aún así, reconocía que todo había comenzado ese día, en esa tienda, en esa reunión inesperada. Valeria y Elena nunca se volvieron a ver. No hacía falta. La historia que las había conectado no requería un cierre simbólico, solo una continuidad consciente. Cada una siguió su propio camino con lecciones distintas, pero complementarias. Valeria ahora comprendía que el privilegio no la hacía superior, solo responsable. Elena reafirmaba a diario que el poder solo tiene sentido cuando se usa para proteger, no para aplastar. La ciudad seguía siendo vibrante, contradictoria y desigual. Pero algo había cambiado en la mente de quienes presenciaron o escucharon sobre ese episodio. Empezaron a circular pequeñas historias, no como chismes, sino como reflexión. La gente se preguntaba si alguna vez habían tratado a alguien con desprecio, si alguna vez se habían reído de alguien indefenso. Estas preguntas incómodas y silenciosas fueron el verdadero legado de ese encuentro. Valeria, en una noche tranquila, se sentó a la mesa y releyó viejos textos que había escrito meses atrás. Se dio cuenta de cuánto había cambiado. No se reconocía del todo, y eso ya no la asustaba. El verdadero cambio no preserva las viejas identidades, las desmantela. Cerró su cuaderno y sonrió levemente. Por primera vez, no sentía la necesidad de ser vista para sentirse válida. Elena observaba la ciudad desde lo alto de un modesto edificio, reflexionando sobre sus próximos pasos. Sabía que el trabajo nunca terminaba. Las injusticias se reinventan, los privilegios se adaptan, la resistencia resurge. Pero también sabía que cada gesto consciente crea fisuras en el sistema. Y las fisuras, al ignorarse, se agrandan. Las trayectorias de las dos mujeres no fueron historias de victoria ni de derrota. Fueron historias de elección. Una optó por mirar hacia adentro cuando el mundo exterior dejó de aplaudirla. La otra optó por actuar cuando el silencio habría sido más cómodo. Ambas pagaron precios diferentes, pero igualmente altos. Y ambas comprendieron, en algún momento, que la dignidad no se compra, se hereda ni se exhibe. Es algo que se practica a diario, especialmente cuando nadie observa. Y ahora, quienes han seguido esta historia hasta aquí deben decidir qué hacer con ella. La tratarán como un relato lejano, más o reconocerán, en los pequeños gestos de la vida cotidiana, las oportunidades para evitar repetir los mismos errores, porque toda humillación empieza pequeña, y también todo cambio real. El clímax de la historia no llegó de forma explosiva, como Valeria había imaginado que ocurriría en los momentos verdaderamente importantes de la vida. No hubo un gran anuncio, ni una escena dramática en una plaza pública. Se formó lentamente, como una presión invisible que se acumula hasta que se vuelve imposible seguir fingiendo que nada ha cambiado. El mundo que la rodeaba ya no reaccionaba ante ella de la misma manera, y esto exigía una decisión definitiva. O reconstruía su identidad sobre nuevas bases, o pasaría el resto de su vida intentando sostener una personalidad que ya no podía sostenerse. Valeria lo sentía cada día con más claridad. Las conversaciones superficiales la aburrían. Sus antiguos círculos sociales le causaban incomodidad física, casi náuseas. Al encontrarse con gente del pasado, se daba cuenta de lo predecible, automático y vacío que era todo. Los mismos comentarios, las mismas bromas, el mismo desprecio disfrazado de humor. Ahora, sin embargo, ya no podía reír. Cada risa fingida parecía una traición a la mujer en la que él intentaba convertirse. En una noche silenciosa, se sentó sola en el suelo de la sala, rodeada de cajas que nunca se había atrevido a abrir. Eran recuerdos acumulados a lo largo de los años, ropa cara que nunca había usado del todo, regalos sin sentido, objetos comprados solo para exhibir. Los tocó como se tocan las reliquias de una vida pasada. No sentía nostalgia, sentía distancia. Esa persona ya no existía, y guardar esas cosas era como aferrarse a una mentira cómoda. Entonces decidió hacer algo definitivo, no para demostrarle nada a nadie, sino para cerrar simbólicamente un ciclo. Donó gran parte de sus posesiones, sin registros ni anuncios. No fue una penitencia, sino constancia. Cada objeto que salía del apartamento hacía el espacio más luminoso, más habitable. Al final del día, se sentó en el sofá casi vacío y respiró hondo. Por primera vez, ese lugar realmente le pertenecía. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a un momento crucial en su carrera. Los cambios que había liderado habían llegado a un punto sin retorno.
Algunos contratos debían revisarse, se rompían alianzas y se anulaban acuerdos tácitos. Esto generaba tensión, resistencia e, inevitablemente, intentos de deslegitimación. Elena sabía que ese era el precio de alterar las viejas estructuras. No se engañaba pensando que haría amigos en todas partes. Su compromiso no era con la aprobación, sino con la justicia. En las reuniones internas, empezó a ser cuestionada de forma más directa. Algunos intentaron acorralarla, sugiriendo que sus medidas eran demasiado idealistas, que el mercado no funcionaba así. Elena escuchaba atentamente, pero respondía con firmeza. Sabía que la excusa de la realidad del mercado siempre se había usado para justificar abusos. No lo aceptaría. Para ella, la eficiencia sin dignidad no era más que una explotación sofisticada. Mientras tanto, Valeria empezó a ser buscada por personas que veían en ella un puente inesperado entre dos mundos. Personas que no confiaban plenamente en su pasado, pero reconocían su transformación. Esto la ponía en una situación delicada. No quería ser un símbolo ni una portavoz. Aún así, comprendía que su experiencia podía tener un propósito más allá del aprendizaje personal. Empezó a aceptar invitaciones para pequeñas conversaciones, dejando siempre claro que no hablaba como ejemplo, sino como alguien en proceso de reconstrucción. En una de esas conversaciones, escuchó a un joven decir que siempre había creído que debía humillar a los demás para ser respetado. Esa frase la golpeó como un puñetazo silencioso. Era exactamente con lo que había vivido durante años, sin mencionarlo jamás. En su respuesta, habló con brutal honestidad. Dijo que ese camino no trae verdadero respeto, solo miedo temporal, que la soledad en la cima es profunda y que la caída, cuando llega, es inevitable. No idealizó el cambio. Dijo que dolió, que exigió valentía diaria. El joven escuchó en silencio. Valeria supo, en ese instante, que había valido la pena estar allí. Elena observaba desde la distancia los efectos indirectos de todo lo que había iniciado. Las historias le llegaban fragmentadas, entornos más humanos, un liderazgo renovado, comportamientos cuestionados. Nada de esto se atribuía directamente a su nombre, y eso la complacía. No buscaba un legado personal, sino una transformación colectiva. Sabía que, si las cosas salían bien, su nombre sería irrelevante, y eso era liberador. El momento más delicado llegó cuando Elena tuvo que tomar una decisión que afectaría a miles de personas. Una elección entre mantener una estructura rentable pero desigual, o reformarla por completo, asumiendo riesgos financieros y políticos. Pasó noches reflexionando, analizando datos, escuchando diferentes voces. Sin embargo, en el fondo, la decisión ya estaba tomada. No podía volver atrás sin traicionar todo lo que representaba. Firmó los documentos con mano firme. Al hacerlo, sintió el peso histórico del gesto. No sabía exactamente cuáles serían las consecuencias, pero sabía que podía vivir con ellas. Esa certeza era excepcional y valiosa. Al salir de la oficina ese día, caminó por las calles de la ciudad con la extraña sensación de quien sabe que ha cambiado algo demasiado grande como para deshacerlo. Valeria sintió el impacto de esta decisión sin saber exactamente de dónde provenía. Surgieron algunas oportunidades, otras desaparecieron. El mundo parecía reorganizarse en torno a nuevos valores, aún confusos, aún en disputa. Por primera vez, se sintió parte de esta transición, no como protagonista, sino como testigo consciente. En una mañana despejada, Valeria caminaba por una calle concurrida cuando presenció una escena familiar. Una mujer sencilla era tratada con desdén en un establecimiento. El dependiente hablaba en voz alta, con impaciencia, sintiéndose claramente superior. Valeria sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Se acercó con calma, intervino con firmeza, sin humillar a nadie. Simplemente puso límites. El dependiente retrocedió, avergonzado. La mujer le dio las gracias con una mirada tímida. Fue un instante breve, casi invisible, pero profundamente simbólico. Valeria siguió caminando, sintiendo el corazón acelerado. No por la adrenalina, sino por la claridad. Así era como quería ser. No alguien perfecta, ni superior, sino alguien que no se callara ante la injusticia cotidiana. No necesitaba aplausos. Necesitaba constancia. Elena, al recibir informes de campo sobre los cambios reales que se estaban produciendo, sintió algo inusual, una esperanza pragmática. Sabía que el sistema seguía fallando, que las injusticias seguirían existiendo, pero también sabía que cada persona que decide actuar de forma diferente altera el equilibrio colectivo.
No era ingenuidad, era una estrategia a largo plazo. Las historias de Valeria y Elena comenzaron a entrelazarse en la mente de quienes escucharon ese episodio inicial, no como chismes, sino como un ejemplo de contraste. Por un lado, alguien que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma. Por el otro, alguien que nunca tuvo que humillar a otros para ser fuerte. Estas narrativas comenzaron a circular, provocando reflexiones incómodas. La gente se preguntaba de qué lado estaría si estuviera en esa tienda. Ese día, Valeria escribió una última entrada en su cuaderno. No era un desahogo ni una disculpa, era un compromiso consigo misma. Se prometió no volver a cerrar los ojos ante la incomodidad, no usar el privilegio como arma, no confundir el silencio con la neutralidad. Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Ya no necesitaba releer esas palabras. Ya eran parte de ella. Elena, al final de un largo día, se sentó sola en un banco del parque, observando la ciudad. Los niños jugaban, los vendedores cerraban sus puestos, la vida seguía. Pensó en cómo ese encuentro improbable lo había desencadenado todo. No sentía ni orgullo ni resentimiento, solo gratitud por haber decidido no callar. Las dos mujeres nunca volvieron a hablarse. No era necesario. Sus historias habían tenido un propósito en la vida de la otra. Ahora seguían caminos diferentes, pero unidas por el mismo principio. La dignidad no es negociable. Y el verdadero clímax no fue el momento de humillación, ni la revelación, ni la caída social. Fue la decisión silenciosa, repetida a diario, de no convertirme en lo que duele. Ahí es donde la historia realmente se resolvió. Ahora bien, quienes han llegado hasta aquí tienen una responsabilidad. Porque historias como esta no solo buscan audiencia, buscan una postura. Si hubieras estado en esa tienda, te habrías reído, ignorado o tomado acción. Lo que siguió no fue silencio, aunque muchos lo esperaban. Fue movimiento, un movimiento discreto, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo como algo que no estaba planeado para convertirse en espectáculo. Valeria se dio cuenta de esto cuando empezó a recibir mensajes de personas que no la conocían personalmente, pero que decían reconocerse en partes de su historia. No eran elogios vanos ni idolatría, eran confesiones. Personas que hablaban de vergüenza, de miedo al cambio, de la incomodidad de darse cuenta de que habían reproducido comportamientos que antes criticaban en otros. Eso la afectó de una manera que ninguna crítica pública le había afectado, porque, por primera vez, no la observaban como alguien superior o distante, sino como alguien en proceso. Eso la asustó. La exposición siempre había sido fácil cuando conllevaba control y ventaja. Ahora, conllevaba responsabilidad. Valeria comprendió que no podía fingir que no existía. Optó por responder a algunos mensajes, no como influencer, sino como persona, sin frases preparadas, sin filtros emocionales, solo honestidad. En una de esas respuestas, escribió que el cambio no borra el pasado, sino que redefine el futuro, que no hay redención instantánea, solo decisiones cotidianas que, sumadas, construyen algo diferente. Cuando envió ese mensaje, sintió un nudo en la garganta. No era un discurso ensayado, era la verdad. Y la verdad, dicha sin protección, duele. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a las consecuencias más duras de sus decisiones. Algunas figuras influyentes comenzaron a actuar entre bastidores, intentando socavar su credibilidad. Surgieron insinuaciones, se distorsionaron historias, se presentaron versiones convenientes de los hechos. Nada era sencillo, todo era sutil, calculado. Elena reconoció este juego, lo había visto antes. La diferencia era que ahora estaba en el centro de todo. Hubo una noche en que casi sucumbió al agotamiento. Sentada sola en su oficina, con las luces de la ciudad reflejándose en el cristal, sintió el peso de cada decisión sobre sus hombros. Pensó en cuánto más fácil habría sido no hacer nada, dejar todo como estaba, permanecer cómoda. Ese pensamiento duró solo unos segundos, pero fue intenso. Poco después, el recuerdo de la mirada de Valeria ese día la asaltó. No la mirada de alguien derrotado, sino la de alguien obligado a verse a sí mismo. Elena sonrió levemente. Eso fue suficiente para disipar la duda. Los cambios comenzaron a tener efectos visibles en comunidades que habían sido ignoradas durante años. Las pequeñas empresas ganaron espacio, los contratos se redistribuyeron y las prácticas abusivas dejaron de tolerarse. No fue una gran revolución, pero fue real. Y cuando la realidad cambia, molesta a quienes se beneficiaron de la inacción. Valeria decidió alejarse temporalmente de las redes sociales, no como una vía de escape,
sino como una decisión consciente. Necesitaba silencio para comprender en quién se estaba convirtiendo. Pasó unos días viajando sola por pequeños pueblos de México, lugares donde nadie la reconocía. Recorrió las calles observando la gente común viviendo, sus rutinas, enfrentando dificultades en público. Esto la puso en perspectiva. Sus propios dramas, antes inflados por la validación externa, ahora parecían más pequeños ante la lucha diaria de quienes nunca tuvieron privilegios. En una de esas ciudades, sentada en un café sencillo, escuchó por casualidad una conversación entre dos mujeres que hablaban de trabajo, hijos y facturas atrasadas. No había glamour, solo resiliencia. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de lástima, sino de admiración. Esa fuerza silenciosa la inspiró más que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado. Al regresar, trajo consigo una decisión clara. Solo usaría su visibilidad para amplificar voces que rara vez se escuchaban. No para redimirse públicamente, sino para equilibrar, aunque fuera mínimamente, la balanza. Empezó discretamente, compartiendo historias de gente común, siempre con consentimiento, siempre sin situarse en el centro. Poco a poco, la narrativa cambió. No se trataba de ella, sino de lo que realmente importaba. Elena observaba todo con atención. No veía en Valeria una aliada estratégica, sino un ejemplo excepcional de auténtica transformación. Sabía que su camino sería más largo y doloroso, porque cambiar desde dentro duele más que cambiar las estructuras externas. Aún así, sentía crecer un respeto silencioso. Hubo un momento específico que los marcó a ambos, aunque por separado. Se organizó un gran evento para debatir nuevos modelos de desarrollo social. Elena estaba entre los ponentes invitados. Valeria fue invitada como observadora, sin mucha prominencia. Al llegar, notó miradas curiosas, algunas críticas, otras sorprendidas. Se sentó discretamente al fondo, decidida únicamente a escuchar. Elena subió al escenario y habló con firmeza, sin adornos. Habló sobre el poder, la responsabilidad y la ilusión de neutralidad. Dijo que cada decisión, incluso la de no actuar, tiene un impacto. En un momento dado, contó una historia sin mencionar nombres, sobre un encuentro cotidiano que había revelado más sobre la desigualdad que cualquier informe. Valeria reconoció cada palabra. Sintió que se le aceleraba el corazón. No era una exposición, era un reconocimiento del impacto humano de ese momento. Al final de la conferencia, hubo un aplauso contenido y reflexivo. Nada exagerado. Valeria se levantó lentamente, aplaudiendo también. Se sentía parte de ello, aunque nadie lo supiera. Al salir, se encontró con miradas diferentes a las que había recibido al entrar. No de admiración vacía, sino de sincera curiosidad. Esto era nuevo. Después de ese día, Valeria empezó a ser invitada a conversaciones más profundas y menos mediáticas. Rechazaba la mayoría. Había aprendido que decir no también es una forma de constancia. Elegía con cuidado donde concentraba su energía. No quería convertirse en un símbolo fácilmente consumido. Prefería sentirse incómoda, si era necesario. Elena, por su parte, se enfrentaba a una votación crucial que definiría el futuro de una de las reformas más importantes. La presión era intensa. Fuertes presiones, amenazas veladas, promesas tentadoras. Elena entró en la sala sabiendo que este sería un momento decisivo. Cuando se anunció el resultado, hubo un breve silencio, seguido de murmullos. La propuesta había sido aprobada por un margen muy estrecho. Elena no celebró. Simplemente respiró hondo. Sabía que esta victoria llegaría con futuras batallas, pero también sabía que había abierto una puerta que nunca se cerraría del todo. Eso fue suficiente. Valeria se enteró del resultado horas después. Leyó la noticia sin reaccionar de inmediato. Simplemente sintió una extraña paz, como si algo finalmente se hubiera alineado. No se trataba de política ni economía. Se trataba de posibilidad. La idea de que el mundo, aunque lento e injusto, podía cambiar cuando las personas decidían actuar conscientemente. Con el tiempo, las historias comenzaron a consolidarse, no como leyenda, sino como punto de referencia. La gente relataba ese episodio inicial como un punto de inflexión, un espejo incómodo. Algunos se reconocían en Valeria antes de su caída, otros, en Elena, como la voz firme que se niega a ser silenciada. Lo importante es que nadie salió ileso del reflejo. Valeria volvió a escribir, esta vez no en un cuaderno, sino en una carta que nunca envió. Él agradeció en silencio a Elena por no perdonarla, por no suavizar la verdad.
Reconoció que esa confrontación había sido el principio de todo. Dobló la carta y la guardó. No necesitaba respuesta. Elena, en una conversación informal con colegas cercanos, mencionó que los mayores impactos nunca provienen de grandes discursos, sino de pequeños actos de valentía cotidianos. Dijo que el verdadero cambio comienza cuando alguien decide no reírse de la injusticia, no ignorar la incomodidad, no usar el poder para humillar. Habló sin saber que esas palabras resumían toda la historia. El tiempo pasó. No borró nada, pero puso todo en perspectiva. Valeria ya no era la mujer que había entrado en aquella tienda, y Elena continuó firme en su camino, ahora observada por muchos. El mundo no se había vuelto justo, pero sí un poco más consciente. Y quizás ese fue el verdadero final. No un cierre perfecto, sino una invitación permanente a elegir. Porque historias como esta no terminan cuando se dice la última palabra. Continúan cada vez que alguien decide actuar de forma diferente. Ahora, aquellos que han llegado hasta aquí deben preguntarse, cuando llegue el momento, ¿quién elige ser? Lo que nadie mencionó es que, tras los cambios visibles, llegaron los silenciosos, los que no llegan a los titulares ni generan debate público, pero que forjan destinos con una fuerza casi invisible. Valeria lo sintió al darse cuenta de que ya no reaccionaba a las provocaciones como antes. Comentarios irónicos, intentos de desacreditarla, comparaciones con su antiguo yo surgían de vez en cuando, pero ahora no provocaban ira ni actitud defensiva. Solo cansancio. Y el cansancio, curiosamente, era señal de crecimiento. Comprendió que algunos preferían a la antigua Valeria porque esa versión no requería reflexión. Era cómodo odiarla o admirarla superficialmente. La nueva Valeria, en proceso, obligaba a quienes la observaban a preguntarse dónde también estaban fallando. Eso es inquietante. Siempre lo ha sido. Una mañana cualquiera, recibió una invitación inesperada para participar en un proyecto social en una zona periférica de la Ciudad de México. No como la cara visible de la campaña, sino como colaboradora anónima. Esto la intrigó. Aceptó sin dudarlo. Llegó temprano, vestida con sencillez, sin maquillaje elaborado, sin cámara. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba allí. Trabajó codo a codo con personas que jamás habían oído hablar de ella. Pintó paredes, organizó materiales, escuchó historias. Una mujer habló de su hijo perdido. Un joven habló de la dificultad de encontrar trabajo sin contactos. Una chica habló de su sueño de estudiar medicina. Valeria escuchó en silencio, sintiendo cada palabra sentarse en su interior como una verdad ineludible. Esa realidad no necesitaba salvadores, necesitaba respeto. Mientras tanto, Elena se enfrentaba a un nuevo tipo de oposición, ya no abierta ni agresiva, sino estratégica. Personas que fingían estar de acuerdo mientras socavaban las decisiones internamente. Elena reconoció el patrón. Sabía que esta era la etapa más peligrosa, cuando los intereses heridos aprenden a sonreír. Redobló su vigilancia, se rodeó de personas de confianza y documentó cada paso. No por paranoia, sino por experiencia. Hubo una reunión particularmente tensa, donde intentaron desacreditarla con datos manipulados. Elena escuchó con calma, pidió la palabra y desmanteló cada argumento con precisión quirúrgica. No alzó la voz ni ironizó. Simplemente presentó los hechos. El silencio que siguió fue denso. No de derrota explícita, sino de reconocimiento tácito de que no se dejaría vencer fácilmente. Después de esa reunión, caminó sola unas cuadras antes de regresar a la oficina. Necesitaba sentir el ritmo de la ciudad, recordar para quién hacía todo esto. Observó a vendedores ambulantes, trabajadores apresurados, madres con niños en brazos. Esa vibrante diversidad siempre le recordaba que las decisiones tomadas en espacios cerrados resuenan en calles abarrotadas. Eso nunca se le fue de la cabeza. Días después, Valeria recibió un mensaje de un excolega, alguien que se había distanciado cuando su imagen pública empezó a desmoronarse. El mensaje era simple, una solicitud para hablar. Valeria dudó unos minutos antes de responder. Aceptó. Se encontraron en un café discreto. La conversación fue tensa al principio, llena de silencios y palabras mesuradas, hasta que su colega dijo algo inesperado. Admitió que se había distanciado por miedo a que la asociaran con la caída, no porque estuviera en desacuerdo con los cambios. Valeria escuchó sin interrumpir. Cuando respondió, no hubo acusación. Simplemente dijo que entendía, pero que ahora necesitaba gente que se quedara no por su imagen, sino por su verdad. Su colega asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No pidió perdón,
Simplemente le agradeció su honestidad. Se fueron sin hacer promesas, y eso fue suficiente. Con el tiempo, Valeria empezó a ser buscada por jóvenes que querían dedicarse profesionalmente a las redes sociales, pero no sabían cómo hacerlo sin perder el rumbo. Empezó a guiar a algunos, recalcando siempre que la visibilidad sin propósito se convierte en vacío y el propósito sin humildad en arrogancia. No se presentó como un ejemplo perfecto, sino como alguien que había cometido suficientes errores como para aprender de ellos. Elena, mientras tanto, se enfrentaba a una difícil decisión personal. Había recibido una oferta internacional que ampliaría su alcance e influencia, pero que la obligaría a abandonar el país durante un periodo prolongado. La oferta era tentadora: más recursos, mayor capacidad de impacto, pero también mayor distanciamiento del contexto que la había formado. Pasaba noches reflexionando. Hablaba con poca gente, siempre buscando opiniones sinceras. En una de esas conversaciones, alguien le preguntó si estaba dispuesta a cambiar presencia por proyección. La pregunta resonó en su interior durante días. Elena sabía que podía hacer mucho desde fuera, pero también sabía que ciertas dificultades requieren estar en el terreno, sintiendo el peso local. Decidió negarse, no por miedo, sino por coherencia. Esa decisión sorprendió a muchos, pero reforzó su integridad. Valeria se enteró de la decisión por otros. Sonrió al leer la noticia. Era reconfortante saber que Elena también tomó decisiones difíciles en nombre de algo más grande. La hacía sentir menos sola. El tiempo siguió su curso implacable, trayendo consigo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Valeria lanzó un proyecto independiente que combinaba historias reales con acciones prácticas. No lo monetizó de inmediato. Prefirió probar, equivocarse y adaptarse. Algunos decían que era un desperdicio de potencial financiero. Ella no estaba de acuerdo. Para ella, era una inversión humana. Elena observaba estos movimientos desde la distancia, siempre atenta, pero sin interferir. Sabía que cada persona necesita encontrar su propio ritmo de transformación. No creía en conversiones forzadas, solo en ejemplos consistentes. Un día, una mujer se acercó tímidamente a Valeria en la calle y la reconoció. La mujer dijo que había cambiado su forma de tratar a las personas vulnerables después de seguir su experiencia. Valeria sintió un nudo en la garganta. No era fama, era un impacto real. Eso valía más que cualquier medida. Elena, a su vez, recibió una carta anónima agradeciéndole las decisiones que habían permitido la regularización de un pequeño negocio familiar. La carta era sencilla, sin muchas palabras. Elena la guardó en un cajón. Sabía que nunca podría responder, pero esa gratitud silenciosa la acompañaría por mucho tiempo. Las historias comenzaron a entrelazarse en la memoria colectiva, no como chismes, sino como una referencia moral. La gente mencionó ese encuentro inicial como un ejemplo de que el poder no solo reside en quien grita más fuerte, sino en quien defiende la verdad cuando sería más fácil permanecer en silencio. Valeria y Elena no se hicieron amigas íntimas. No intercambiaban mensajes constantemente, ni aparecían juntas en público. Y quizás eso fue precisamente lo que hizo que todo fuera más real. Su conexión no se basaba en la conveniencia, sino en el respeto mutuo. Cada una siguió su propio camino, influyendo en la otra de maneras diferentes, pero convergentes. Meses después, en un discreto evento, sus caminos se cruzaron de nuevo. Un breve asentimiento, una sonrisa contenida, sin discursos ni fotos, solo el silencioso reconocimiento de que ambos habían cambiado algo irreversible, y que ese algo seguiría expandiéndose, incluso sin ellos. La vida seguía, con días buenos y malos, avances y retrocesos. Pero había una diferencia fundamental. Ahora ambos sabían que las decisiones importan, que la mirada de uno hacia el otro puede definir el destino, que nadie sale ileso de poder. Este corrompe o transforma, y para quienes siguen esta historia, la inevitable incomodidad persiste, porque no se trata solo de Valeria o Elena. Se trata de cada situación cotidiana en la que alguien elige humillar o reconocer, ignorar o actuar, reír o intervenir. La pregunta sigue resonando, más fuerte que nunca, cuando el espejo aparezca ante ti. ¿Qué reflejará? Nadie se da cuenta exactamente de cuándo ocurre la transformación final, porque no hace ruido. No hay anuncio, ni público, ni aplausos. Simplemente se instala. Valeria lo percibió una tarde cualquiera, caminando por una calle concurrida de Ciudad de México, al entrar en una pequeña y sencilla tienda, casi invisible entre los lujosos escaparates. No estaba allí por necesidad. Entró por curiosidad, y quizás por el recuerdo.
El olor del lugar, la tenue iluminación, la disposición de los productos, todo le recordaba la tarde en que la ridiculizaron por parecer demasiado pobre para ese espacio. La diferencia era que ahora nadie la miraba con desdén, no porque la reconocieran, sino porque había aprendido a moverse sin la necesidad de demostrar nada. Eso era nuevo, liberador. Mientras observaba a una mujer que seleccionaba cuidadosamente cada artículo, contando monedas discretamente, Valeria sintió una punzada en el pecho. Era imposible no verse allí. No la Valeria de ahora, sino la Valeria de antes, la que había sido juzgada por su mirada, su silencio, su ropa sencilla, la que había sido subestimada con una sonrisa burlona. El recuerdo ya no dolía. Le enseñaba. Pagó discretamente algunas de las compras de la señora, sin que ella se diera cuenta. No buscó agradecimiento ni reconocimiento. Simplemente se fue. Caminó unas cuadras, sintiendo algo inusual. Paz sin espectáculo. Elena, durante ese mismo periodo, se enfrentaba a un desafío interno. Un nuevo proyecto estaba a punto de aprobarse, pero requería concesiones éticas sutiles, casi imperceptibles. Nada ilegal, solo decisiones que favorecían a quienes siempre habían estado en la cima. Elena reconoció el peligro. Así era como se perpetuaba el sistema. Pequeñas concesiones acumuladas. Reunió a su equipo y fue directa. Dijo que prefería retrasar el proyecto antes que comprometer su esencia. Hubo resistencia. Hubo argumentos racionales. Hubo miradas impacientes. Pero también hubo respeto, porque todos sabían que Elena no fanfarroneaba. Cuando dijo que no, fue definitivo. Esta decisión le costó apoyo político, pero fortaleció algo más duradero, la credibilidad. Y la credibilidad, Elena lo sabía, vale más que una influencia fugaz. Valeria continuó su camino lejos de los focos tradicionales. Su contenido cambió. Menos ostentación, más historias. Menos filtros, más verdad. Perdió seguidores que buscaban superficialidad y ganó otros que buscaban identificación. No le importaban las cifras. Le importaban los mensajes que recibía. Personas que decían haber cambiado su forma de tratar a los asistentes, vendedores y personas marginadas. Pequeños cambios, multiplicados. Un día, recibió un mensaje anónimo. Estuve en esa tienda. Yo también me reí. Ya no me río. Valeria guardó silencio unos minutos. Ese mensaje, simple y crudo, lo justificaba todo. Elena, a su vez, fue invitada a hablar en un evento a puerta cerrada, lejos de la prensa. Habló sobre poder, responsabilidad y silencio cómplice. No mencionó nombres ni episodios específicos. No era necesario. Quienes estaban allí la comprendieron. Algunos se sintieron incómodos, otros inspirados. Elena sabía que no se puede cambiar todo un sistema de golpe, pero sí se puede sembrar la duda. Y la duda corroe los privilegios. Pasó el tiempo. La historia de aquella humillación inicial se convirtió casi en una leyenda urbana. Cada persona añadía un detalle, una exageración aquí, otra allá. Valeria y Elena sabían que la verdad era más simple y profunda. Todo empezó con una risa equivocada, en el momento equivocado, dirigida a la persona equivocada. Nunca volvieron a hablar públicamente de ello. No hacía falta. La historia ya había cumplido su propósito por sí sola. Años después, en un encuentro casual, en un evento discreto, Valeria y Elena se sentaron a la misma mesa. Hablaron poco. No recordaron el pasado. Hablaron de proyectos, de agotamiento, de decisiones difíciles. En un momento dado, Valeria comentó, casi como si pensara en voz alta, que el dinero lo puede todo, menos la conciencia. Elena asintió lentamente. Allí no hubo ganadores ni perdedores. Solo dos mujeres que aprendieron, cada una a su manera, que el verdadero poder reside en cómo se trata a quienes no pueden defenderse. Al separarse, no hubo promesas de futuros encuentros, solo respeto. Y aquí es donde la historia realmente termina. No con una escena grandiosa, ni con aplausos, ni con castigos ejemplares. Termina dentro del oyente, porque la próxima risa podría ser tuya. El próximo juicio silencioso podría venir de ti. La próxima persona ignorada podría aportar una verdad que jamás imaginaste. Esta historia no te pide que te conviertas en héroe. Te pide algo más simple y más difícil, que observes antes de juzgar, que escuches antes de reír, que reconozcas antes de humillar. Si esta historia te conmovió, deja un comentario diciendo que harías diferente hoy. Dale a me gusta, suscríbete y comparte, porque historias como esta solo cambian las cosas cuando se siguen contando.
Esta historia te hizo pensar. No ignores esta incomodidad. Es el comienzo de algo.